¿Te ha pasado que conoces a alguien y en cuestión de segundos sientes una obsesión instantánea? No puedes dejar de pensar en esa persona, sientes una energía eléctrica recorriendo tu cuerpo y tu cerebro te grita, es aquí. Tranquilo, no te estás volviendo loco y definitivamente no es motivo para avergonzarte. De hecho, esa reacción es un proceso biológico perfecto. Pero aquí está el peligro más grande y la razón por la que tantos terminan con el corazón roto. Confundir esa intensidad química brutal con amor verdadero o con una compatibilidad genuina. Hoy vamos a desarmar las 4 etapas del deseo. Y te advierto desde ya, la mayoría de las personas se queda atrapada en la etapa 2, viviendo una fantasía que termina destruyéndolos. Pero si logras identificar exactamente en qué etapa estás, dejarás de ser arrastrado por tu propio sistema nervioso. Hablemos de la etapa 1, la chispa inicial. ¿Cómo ocurre esto? Tu cuerpo siempre va a reaccionar mucho antes que tu lógica. En cuestión de milisegundos, tu amígdala cerebral, que es tu centro de procesamiento emocional, y tu sistema de recompensa evalúan la apariencia, el olor, el tono de voz y hasta la vibe de esa persona. Todo esto sucede a la velocidad de la luz, mucho antes de que tu corteza prefrontal, la parte racional y analítica de tu cerebro, tenga la oportunidad de frenarte y decirte, oye, espera un momento, ni siquiera conocemos a este individuo. El síntoma es clarísimo. Tienes un pensamiento fijo de, quiero estar más cerca. Te sientes mucho más energizado, alerta, casi como si hubieras tomado 3 tazas de café expreso de golpe solo por haber cruzado un par de palabras en un pasillo o en una fiesta. Llegas a tu casa y literalmente no puedes sacarte su cara de la cabeza. Pero cuidado, porque aquí está la trampa mortal. Esa chispa no significa que sean almas gemelas o que el universo los unió. Lo único que significa es que tu cerebro acaba de notar un estímulo nuevo y altamente recompensante. Nada más. Entonces, antes de que empieces a planear la boda en tu cabeza, tienes que hacerte la pregunta de oro de esta etapa. ¿Estoy realmente atraído por quién es esta persona en la vida real? ¿O solo me atrae la imagen perfecta que acabo de crear de ella en mi cabeza? Responder esto con total honestidad es vital, porque si no lo haces, vas a resbalar directamente hacia la etapa 2. Y déjame decirte algo. La etapa 2 es un secuestro químico total donde la mayoría pierde por completo el control. ¿Quieres saber cómo tu cerebro te engaña para obsesionarte y por qué casi todos fracasan justo en este punto? Presta mucha atención a lo que sigue. Bienvenido a la etapa 2, la fascinación y la obsesión. Aquí es exactamente donde la gran mayoría se queda atrapada, viviendo una ilusión que tarde o temprano se estrella contra la pared. ¿Alguna vez te has sorprendido releyendo un mensaje 10 veces, analizando cada palabra y hasta el tiempo que tardó en responder? Si la respuesta es sí, felicidades, has sido víctima de un secuestro químico en toda regla. Para entender esto, hablemos de neurociencia. Todos creen que la dopamina es la hormona del placer, pero eso es un mito enorme. En realidad, la dopamina es la hormona de la anticipación y la búsqueda. Tu cerebro libera picos masivos de esta sustancia cuando hay imprevisibilidad. Es la misma química que hace que un apostador no pueda dejar la máquina tragamonedas. Tu cerebro se vuelve un detective adicto, cazando pistas desesperadamente para saber si le gustas. Y aquí entra la trampa más letal. La mente humana odia el vacío, odia no tener información completa. Entonces, como apenas conoces a esta persona, tu cerebro empieza a llenar los huecos. Inventas una personalidad absolutamente perfecta, basada en casi nada de información. La colocas en un pedestal inalcanzable. Tienes que entender una verdad dolorosa. En esta etapa, la mitad de lo que sientes es real, pero la otra mitad es pura ficción. Una película escrita y dirigida por tu propia mente. El síntoma principal de la etapa 2 es que las cosas más pequeñas cobran proporciones gigantescas. Por ejemplo, si te envía un emoji sonriendo, tu cerebro lo ve como luz verde para elegir los nombres de sus futuros hijos. Pero si tarda 3 horas en contestar, sientes que el mundo se acaba. Se te hace un nudo en el estómago y te preguntas, ¿qué hice mal? Estás reaccionando a tu propio guión mental, no a la realidad. Si no logras frenar esta avalancha de dopamina, vas a entrar de lleno en la etapa 3. Una etapa tan intensa y cegadora que apaga tu instinto de supervivencia emocional y te hace aceptar cosas que jamás tolerarías. ¿Te has preguntado por qué ignoramos las banderas rojas más evidentes cuando alguien nos gusta demasiado? La respuesta biológica a eso te va a dejar helado. Entramos a la etapa 3, el clímax y la ceguera voluntaria. Aquí el deseo deja de ser un juego sutil y toma el control del volante. Tu necesidad de atención se vuelve una urgencia desesperada. Tus límites personales, esos que juraste nunca cruzar, se evaporan. Ya no buscas compatibilidad. Tu cerebro solo grita por un alivio inmediato a la incertidumbre que te carcome. ¿Por qué ignoramos banderas rojas del tamaño de una catedral cuando alguien nos gusta? La ciencia tiene una respuesta que da miedo. Estudios neurológicos demuestran que, en el pico del deseo, la serotonina en tu cerebro cae drásticamente,
llegando a niveles idénticos a los de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Por eso tienes pensamientos intrusivos que no te dejan dormir. A la par, el cortisol y la adrenalina se disparan, creando esa urgencia y ese nudo constante en el pecho. Por cierto, si entender cómo tu biología te sabotea te ayuda a ver más claro, dale un like rápido a este video y suscríbete al canal. Toma un segundo y me ayuda a traerte más valor. Sigamos. El síntoma más claro aquí es la pérdida de control disfrazada de amor. Un ejemplo práctico. La persona te trata con frialdad o desaparece el fin de semana. En una situación normal, te alejarías al instante. Pero en la etapa 3, cancelas tus propios planes del domingo y te quedas mirando la pantalla del celular, solo por si acaso se le ocurre mandarte un mensaje. Tu cerebro te tiene secuestrado. Aquí tienes que detenerte en seco y hacerte la segunda pregunta de oro. ¿Estoy eligiendo a esta persona de forma consciente porque me hace bien? ¿O solo estoy reaccionando a la intensidad desesperada de quererla? Si logras sobrevivir a esta tormenta química sin destruir tu autoestima, llegarás a la etapa más reveladora de todas. Una etapa donde la niebla desaparece y ves la realidad cruda. ¿Qué pasa cuando el filtro de la fantasía se apaga por completo y la dopamina se estrella contra el suelo? Te aseguro que lo que descubres en la siguiente fase es lo que define si terminas con el corazón roto o construyendo algo real. Y así, después de la tormenta, llegamos a la etapa 4, la claridad y el poder de elección. La niebla química por fin se disipa, la adrenalina baja y ese filtro de fantasía se apaga por completo. ¿Por qué ocurre esto de repente? Tu cerebro sufre algo llamado habituación neurológica. Es biológicamente imposible mantener los niveles de estrés, cortisol y dopamina de la etapa 3 para siempre. Si lo hicieras, tu cuerpo entraría en colapso total. Cuando esa química salvaje baja, tu cerebro intenta hacer una transición hacia la oxitocina, que es la hormona de la seguridad, el apego profundo y la conexión real. Pero aquí está el truco de la naturaleza. La oxitocina solo sobrevive y se sostiene si hay confianza y compatibilidad verdadera. Aquí es donde ves la realidad cruda. Empiezas a notar cómo esa persona realmente se comunica, cómo reacciona cuando hay un conflicto. Y lo más importante, si realmente te sientes seguro emocionalmente a su lado sin tener que fingir ser alguien más. Y en este punto de lucidez absoluta, solo hay dos caminos posibles frente a ti. El primer camino es la decepción. Un día están conversando, la persona actúa de forma egoísta, hace un comentario insensible, o simplemente notas que no tienen los mismos valores de vida. La ilusión se rompe en 1000 pedazos. Te das cuenta de que la atracción era brutalmente real, pero la compatibilidad no existía. Y escucha bien esto. Está bien, no fracasaste, fue solo tu biología haciendo su trabajo inicial. El segundo camino es la evolución. Esa atracción inicial loca se calma y se transforma en algo sólidamente fundamentado. Tienen un problema, lo hablan y se entienden. La intensidad química da paso a la intimidad real. Entender estas 4 etapas no sirve para matar el romance, ni para reprimir el deseo o volverte un robot sin sentimientos. Sirve para que dejes de ser arrastrado por tu propio sistema nervioso y dejes de tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Porque al final del día, el deseo te atrae por la intensidad, pero la claridad te devuelve el poder de elección. Y saber la diferencia exacta entre intensidad química e intimidad real es tu mayor superpoder para construir relaciones que no solo sean emocionantes, sino también seguras.